Domingo. Happy Sunday. Feliz Domingo. Bien. Gracias. Gracias por recibirme en su iglesia. Thank you for receiving me in the church. Gracias a nuestros pastores, Thank you to the pastors, Víctor y Adi Tiburcio, Victor and Happy Tiburcio, por la invitación, for the invitation. pero más importante por su increíble trabajo en esta comunidad. But most importantly, Gracias, for their incredible work in the community. Gracias al pastor Fernando Cabrera, quien Thank you, Pastor Fernando apoya Cabrera, mi campaña. who supports my campaign. Durante mi carrera en el servicio público, Throughout my career in public service, he ayudado a comunidades en Nueva York I've helped communities in New York y en todo el país and around the country a reconstruirse tras varias crisis, to reconstruct after various crises. y sé que estoy especialmente calificado And I know that I'm specifically or especially qualified para reparar nuestra ciudad. to repair our city. Mi padre nació en Centroamérica My father was born in Central America, y se crió en Lima, Perú. and he was raised in Lima, Peru. Él vino a esta ciudad He came to this city en búsqueda de oportunidad seeking opportunities, y creó una buena vida para mi familia. and he created a good life for my family. En Nueva York, cada inmigrante merece esta oportunidad. In New York, every immigrant deserves this opportunity. Estamos en un momento de Nehemías. We're in a moment of Nehemiah. Yo soy el único candidato con la experiencia manejando crisis And I'm the only candidate who has experience managing crisis y el conocimiento de gobierno and the knowledge in government que se necesitan para asegurar that is needed to assure que Nueva York salga de esta crisis, that New York moves forward from this crisis. una ciudad que trabaje A para city todos, that would work for all. una ciudad donde cada comunidad, A city where each community, cada vecindario y cada neoyorquino each neighborhood, and each New Yorker tendrá la oportunidad de salir adelante económicamente. would have the opportunity to move forward financially. Y ahora, si me permiten cambiar a inglés. Now, if you allow me to switch over to English. This is truly a moment of crisis. Esto seriamente es un momento de crisis. We have lost more than 30,000 of our brothers and sisters. Hemos perdido más de 30,000 de nuestros hermanos y hermanas. Our neighbors Nuestros across New York, vecinos y en Nueva York, and right here in Corona, aquí mismo en Corona, one of the hardest hit neighborhoods. uno de los lugares más afectados. The pandemic has devastated thousands of families. La pandemia devastó a muchas familias. Those who remain are struggling to pay the rent, Aquellos que aún permanecen están teniendo problemas con su renta to put food on the table, y traer comida a sus mesas, to keep businesses and restaurants open. sus negocios y sus restaurantes abiertos. I would submit to you this morning Y someto a ustedes esta mañana that we are living through a Nehemiah moment, que estamos viviendo un momento de Nehemías, a moment where we remember the biblical figure un momento donde recordamos el hombre bíblico who rebuilt the walls of Jerusalem que reconstruyó las paredes de Jerusalén after they had burned to the ground. después de que se habían quemado. I was called to service by my own Nehemiah moment. A mí me llamó en mi ministerio mi propio momento de Nehemías. As a child growing up in this city, Creciendo en esta ciudad, I saw so many of our neighbors sleeping on our streets. vi tantos de nuestros vecinos viviendo en la calle I saw so many of our communities y muchas de nuestras comunidades crumbling to the ground. caerse. And that lit a fire in me Y eso encendió un fuego dentro de mí, to go to work on behalf of the city that I love. de ir a trabajar para la ciudad que amo. As a college student, Como estudiante de colegio, I started volunteering in a shelter for the homeless. fui voluntario en un shelter para las personas desamparadas And I read about another remarkable pastor, y leí sobre un pastor, Bishop Johnny Ray Youngblood. el obispo Johnny Ray Youngblood, I was so moved by his work y fui tan movido por su trabajo to rebuild the same communities that I'd seen burning down as a child, de reconstruir las mismas comunidades que vi quemarse cuando estaba de niño, that I said to him, Reverend
put me to work. que le dije a él, reverendo, póngame a trabajar. That began a 30-year career, Eso comenzó una carrera de 30 años, working on the front lines of housing and homelessness, trabajando en las líneas de frente del housing y de los desamparados, of economic and racial justice. de la justicia económica y racial. And I will tell you, I have seen Nehemiah moments again and again. Y les diré que he visto momentos de Nehemías una y otra vez. When the worst housing crisis of our lifetimes Cuando la peor crisis de nuestro tiempo en las viviendas cost Latinos their homes and stole half their wealth, le costó las viviendas a los latinos y le costó también su dinero, President Obama asked me to become his housing secretary el presidente Obama me pidió que fuese el secretario de housing and lead this country back. y dirigiera esta nación otra vez. When Hurricane Sandy hit our shores Cuando el huracán Sandy nos vio and our neighbors and friends lost their homes y nuestros and their vecinos businesses, y amigos perdieron sus hogares y sus negocios, a friend of mine even lost his daughter un that amigo day. también perdió la vida de su hija President Obama asked me to lead y el presidente Obama me pidió que dirigiera the entire federal recovery effort. la recovery federal. So I know what it means to lead through a Nehemiah moment. Así que sé lo que es liderar durante un momento de Nehemías. This is that moment for all of us, Ese es el momento, for our community and for our city. comunidad y para nuestra ciudad. Because let's be honest, before there was a pandemic, Porque seamos honestos, antes de la pandemia there was an epidemic of inequality in our había city. una epidemia de inigualdad. So we must not just rebuild the city that we had before. Así que no solamente debemos de reconstruir la ciudad que teníamos antes, We must rebuild this city so that every New Yorker, debemos reconstruir la ciudad para que todo neoyorquino, every child, todo niño, has an opportunity to live their lives to their full potential. tenga la oportunidad de vivir su vida a su potencial máximo. How do we do that? ¿Y cómo hacemos esto? I would begin by creating 500,000 new jobs. Comenzaría abriendo más de 5,000 millones de trabajos. And we must make sure that everyone has the opportunity to build the skills that they need. Y debemos de saber que todas las personas tengan la oportunidad de hacer lo que ellos necesiten hacer. To secure good jobs, De asegurar to buenos grow trabajos, professionally, crecer and to profesionalmente support their families. y aportar a su familia. Access to healthcare is crucial to ensure that we can have our children thrive and our families create their own families, our children and our grandchildren. El acceso a la atención médica es algo que debemos asegurar para todas nuestras comunidades también. As mayor, I would create a public option, Como alcalde, crearía una opción pública, regardless of immigration status, no importando el estatus migratorio, so that thousands of our neighbors para que miles de nuestros vecinos can step out of the shadows, puedan salir de la oscuridad, step into an emergency room, ir a una sala de emergencias and get the preventive care they finally deserve. y recibir el trato que ellos merecen. Next, I would close the wealth gap in our Cerraría city, también el espacio que hay entre finanzas en nuestra ciudad, which is at the root of inequality. que está en la raíz de la inigualdad. The typical white family has 10 times the wealth of the typical Latino family La in our familia city. blanca tiene típicamente 10 veces más que la familia latina en nuestra ciudad. And that must end Y in our eso city. debe de terminar en nuestra ciudad. Here's what I would do about it. Eso es lo que haría. It's called equity bonds, bonos de equidad. Se llaman bonos de equidad. Every child born in this city will Cada get niño $1,000 when they're born. Cada niño nacido en esta ciudad recibiría $1,000 al nacer. Every year, depending on income, another up to $2,000 in that same account. Y cada año, dependiendo del ingreso, recibirían $2,000 en esa cuenta también. What does that mean? ¿Qué significa?
A child born into poverty in this city que un niño que ha nacido en pobreza en esta ciudad would graduate high school terminaría high school with almost $50,000 con casi in an account $50,000 en una cuenta to go to college, para ir al colegio, to start a business, para comenzar un negocio, to buy a home. para comprar una vivienda. If we really want to change this city, Si realmente queremos cambiar la ciudad, we must reimagine New York as a city that works debemos reimaginarnos a Nueva York como una ciudad que trabaja for everyone. para todos. That's how I would begin as mayor. Así comenzaría mi alcaldía. Así que gracias. And so thank you. Gracias por darme la bienvenida. Thank you for welcoming me. Gracias por su perseverancia Thank you for your perseverance y alegría durante este difícil año. and for your joy during this difficult year. Y gracias por su trabajo sanando a nuestra ciudad. And thank you for your work in healing our city. En este momento de In Nehemías, this Nehemiah moment, necesitamos un alcalde que no solo puede reparar y reconstruir a Nueva York, we not only need a mayor that would be able to repair and reconstruct New York, sino reimaginarla como una ciudad but reimagine it as a city que trabaje para todos. that works for everyone. Eso es lo que he hecho como servidor público una y otra vez. That's what I've done as a public servant over and over again. Y espero que todos salgan con la impresión And I hope that you all leave with the impression de que soy el mejor candidato por 3 razones. that I am the best candidate for 3 reasons. La primera es porque he liderado The first one is because I have led durante crisis tras crisis en esta ciudad y en este país. throughout various crises in the city and in this nation. La segunda es porque tengo las ideas más innovadoras y The ambiciosas second is because I have the most innovative and ambitious ideas para el futuro de nuestra ciudad. for the future of our city. Y la tercera es porque tengo la experiencia necesaria And the third is because I have the necessary experience para convertir estas ideas en realidad. to convert these ideas into reality. Gracias y que Dios los bendiga. Thank you. Gracias God a bless. todos. Thank you. Gracias.